Buenas tardes, buenas noches a los que nos vean más temprano, buenos días a quienes nos vean en diferido. Hoy estamos en el segundo día del Encuentro Latinoamericano Integral de Patrimonio Funerario, organizado por Chispazos Literarios, Revista Patrimonio Funerario. Aquí estamos con Sonia Fabiola Dimitropoulos, quien dirige Chispazos Literarios. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Comienza Chispazos Literarios a través de nuestra querida Celia Pérez de Villarreal, que nos trae No hay tumbas para la verdad, literatura, memoria, patrimonio funerario en la obra de Graciela Vialet. Celia Pérez de Villarreal, ella es escritora cordobesa y le gusta la poesía desde tiempos de pequeña, es profesora de yoga y meditación, tiene dos antologías, Ritual de Palabras, perdón, dos libros que es Ritual de Palabras y Acuarelas de Palabras. Así que bienvenida Celia, un gusto que estés aquí acompañándonos. Ahora el espacio es tuyo. Bien, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda. Muy agradecida, Sonia. Un placer para mí participar en este tercer encuentro de patrimonio funerario y muy agradecida, por supuesto, a Chispazos Literarios. En esta oportunidad me referiré a la obra Sapos de la Memoria y sobre todo al capítulo 14, No hay tumbas para la verdad. Los sapos de la memoria de la escritora cordobesa Graciela Vialet narra la historia de Camilo, un joven que vive con su abuela tras la desaparición de sus padres durante la dictadura militar argentina. Camilo buscará la verdad sobre su madre y su padre, lidiando con la ausencia y las historias inventadas de su abuela. A través de su investigación, Camilo descubre la verdad sobre la muerte de sus padres en el informe de la CONADEP y encuentra en ese conocimiento la paz para aceptar la realidad y sanar su dolor. Comprobamos que Camilo vive una infancia marcada por la ausencia de sus padres y un gran vacío de memoria sobre su madre. Su abuela, Esther, le ha ocultado la verdad sobre lo sucedido y ha creado una versión heroica de su padre y un abandono de Ana, su madre. Camilo investiga el pasado de sus padres, descubriendo sus ideologías y la violencia de la dictadura que los afectó. Su búsqueda se intensificará al toparse con el libro Nunca Más y el informe de la CONADEP. Al leerlo, se entera que su madre está muerta y no simplemente desaparecida como creía. Esta verdad le va a permitir recordarla y comprender el gran sacrificio que hizo por él, brindándole la fuerza para realizar el duelo. La novela va a culminar con Camilo habiendo madurado y encontrado la paz con su pasado. Ahora bien, en el capítulo 14, No hay tumbas para la verdad, el protagonista recibe de su tío Hugo el famoso informe de CONADEP, que documenta los casos de desaparición durante la última dictadura. Al comenzar a leerlo en casa de Rogelio, descubre en la página 323 el nombre de su madre, Ana Calónico, de 26 años, secuestrada el 21 de septiembre de 1977. La revelación provoca en él una mezcla de conmoción, furia y dolor. Se enfada con su abuela Esther y con Rogelio por haberle ocultado hasta ese momento la verdad o no haber sido más claros al respecto. También comienza a aflorar en él fragmentos de recuerdos infantiles, sensaciones difusas de su madre
que hasta ese momento estaban borrosos y se vuelven más presentes. Observamos que los temas del capítulo entonces son la revelación de la verdad por ese informe de la CONADEP, que va a funcionar como palanca para hacer estallar la ignorancia voluntaria o silenciosa que Camilo vivía. El capítulo va a girar alrededor del momento del descubrimiento y la violencia simbólica que conlleva no solo la desaparición de su madre, sino el ocultamiento o la dilatación de esa verdad. Otro tema que vemos que se aborda allí es la memoria y olvido, ya que Camilo entra en un terreno donde se van a cruzar los vacíos de su biografía. Él no sabía detalles, no tenía tumba para su madre y la urgencia de poner nombre a ese misterio. El título del mismo capítulo apunta: no hay tumbas para la verdad, es decir, no hay cierre, no hay lugar físico para llorar, para identificar plenamente, para concluir. Otro tema es la identidad y filiación. Al conocer el nombre de su madre y los hechos que la rodearon a ella, Camilo está mucho más cerca de su identidad, aunque es tremendamente dolorosa. Esa filiación, ser hijo de una desaparecida, deja de ser solo un enunciado para volverse carga, herida y también un motor de búsqueda. Y un último tema que observo que se toma sería la culpa y la responsabilidad, ya sea familiar y social también, ya que hay una tensión ética entre lo que la abuela y el tío sabían y lo que no compartieron con Camilo, por protección o por culpa o por miedo. Camilo les va a recriminar emocionalmente esa omisión. Ahora, la importancia de este capítulo en la novela es que funciona como uno de los nudos de la obra. Va a marcar un punto de inflexión en la conciencia de Camilo. Antes vestía un malestar difuso, abandono, orfandad, perder a sus padres, pero ahora tiene un nombre, una fecha, un acto concreto que interrumpió la vida de su madre. Por eso, empuja al lector también a reconocer las dimensiones personales del horror colectivo. La desaparición no solo es un dato estadístico, sino que tiene un rostro, un hijo, una ausencia que marca para siempre. Además, abre el camino para los capítulos siguientes, que van a profundizar más en las torturas, los centros clandestinos y el proceso de duelo. Desde mi punto de vista, este capítulo hace un muy buen trabajo al mezclar el plano íntimo en el dolor y la búsqueda de Camilo con el plano histórico social, la dictadura, la represión, la CONADEP. Esa mezcla es lo que hace que la novela cobre fuerza como obra de memoria. El capítulo No hay tumbas para la verdad puede ser trabajado como un puente entre la ausencia física, al no ver sepultura, y la presencia simbólica, la palabra como tumba literaria, lo que lo convierte en un aporte potente para el eje de literatura y patrimonio funerario. En No hay tumbas, Graciela Vialet nos va a enfrentar a una ausencia física que se convierte en presencia espiritual. La falta de un espacio concreto para el duelo, una tumba, una lápida, un nombre, no implica olvido. Impulsa la creación de un espacio simbólico donde la palabra cumple la función de preservar lo que el mármol ya no contiene.
Comprobamos así que la literatura va a custodiar la memoria del humano. En el texto literario la palabra se vuelve morada, sepulcro y altar, un refugio donde el recuerdo habita y el espíritu encuentra continuidad. La obra de Vialet va a dialogar profundamente con la misión del patrimonio, dar continuidad y sentido a la vida a través de la memoria. La literatura no solo va a representar la muerte, la va a transformar en permanencia y convierte cada palabra en una tumba viva, donde el recuerdo se renueva en quienes leen. Todo esto se va a integrar en la ausencia de tumbas como símbolo, lo que interpela directamente al concepto de patrimonio funerario, ya que muchas muertes quedan sin lugar físico para recordar. Será precisamente la literatura el sustituto del espacio funerario. La narración se convierte así en un cementerio simbólico, donde la palabra guarda la memoria de quienes no tienen sepultura. Además, en la memoria colectiva y el duelo, el capítulo conecta con la dimensión del patrimonio funerario como espacio de duelo, pero desde una perspectiva literaria juvenil para abrir conversaciones intergeneracionales sobre el patrimonio funerario. El capítulo permite ampliar de esta manera el eje de la literatura y patrimonio funerario hacia un territorio sensible. La literatura como herramienta de conservación de un patrimonio invisible. La importancia de integrar la voz de la literatura infantil y juvenil en el debate sobre muerte, memoria y patrimonio cultural. Realmente, los sapos de la memoria. En este capítulo no hay tumbas para la verdad. Nos lleva por caminos estrechos, en los cuales sentimos el miedo, la culpa, la desesperación, la impotencia e injusticia, como también el amor, la esperanza, que dan fuerza para seguir adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Celia, por traernos a esta obra de Graciela Vialet y plantearnos también, dejarnos estas preguntas que nos quedaron resonando sobre la función de la literatura infantil en esto de mantener la memoria, ¿no? Y también otro aspecto que dejaste, que es la ausencia de tumbas como símbolo, ¿no? O sea, la literatura como símbolo. Lo permite la literatura. Claro, Exactamente. exacto, sí, sí. Muchísimas gracias y Al bueno, contrario. estamos, continuamos con las presentaciones, Graciela.